Bienvenidos, qué bueno que podemos estar aquí en esta tarde. Vamos a dar inicio con la exposición de las Sagradas Escrituras. Y me gustaría que abrieras tu Biblia, por favor, en Hechos de los Apóstoles. Continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles y quiero mencionar algo. La próxima semana, si el Señor lo permite, tendremos nuestra fiesta del Ágape. El próximo domingo 21, si el Señor lo permite, a la misma hora, al mediodía, a las 12. Tendremos nuestra fiesta del Ágape y quiero pedirte, por favor, si tú, quiero invitarte que vengas a la fiesta del Ágape el próximo domingo. ¿Y cuál es la dinámica? Ya la conocemos todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Lo que vayas a consumir en casa, tráete un poquito más para compartir los unos con los otros, ¿sí? Y que pasemos un tiempo después de la reunión, un tiempo de convivencia, comer juntos, etcétera, ¿no? Y estás totalmente invitado e invitada. También quiero hacer mención que haremos una pausa en Hechos de los Apóstoles la próxima semana y voy a dar un mensaje con motivo a ¿qué es lo que se celebra en próximas fechas? La Natividad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a hablar acerca de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana estaré predicando acerca de ello. Haremos esa pausa y seguido regresamos el domingo después de la Navidad. Regresamos a Hechos de los Apóstoles, ¿sale? Entonces me gustaría que iniciáramos, o más bien abriéramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 13, si me haces el favor. Hechos 13, vamos el día de hoy a estudiar del versículo 4 hasta el versículo 52, dividiendo mi sermón en dos partes. El día de hoy estaremos estudiando, ¿por qué en dos partes? Porque de aquí en adelante empiezan ya los viajes misioneros de Pablo, ¿sí? Y de aquí en adelante, Hechos, capítulo 13, del versículo 4 en adelante, vamos a estar viendo al apóstol Pablo. Ahorita es con Bernabé, después viene con Silas, ¿te acuerdas de ello, no? Y sucesivamente vamos a estar viendo los viajes del apóstol Pablo. Este es su primer viaje misionero. Entonces, como viaje misionero, lo que voy a estar haciendo va a ser sermones completos, dividiéndolos en secciones estudiando cada viaje misionero, contemplando cada viaje misionero del apóstol Pablo. Si bien es verdad, Hechos termina en el capítulo 28, y si bien es cierto que Hechos es un libro, es una narrativa histórica que nos habla acerca de la expansión de la iglesia, ¿no?, en el primer siglo. Y esto es muy interesante y es muy importante a tomar en consideración el día de hoy nosotros, porque nos ayuda a contemplar que la belleza de Cristo a través de las misiones, a través del campo misionero, es muy importante. El campo misionero es sumamente importante. No es porque nosotros seamos misioneros, mi esposa y yo, no, es que es importante para las iglesias locales. Mi esposa y yo consideramos que cada iglesia local, su fundamento es Cristo. Nuestro fundamento es Cristo como iglesia, obviamente, pero la misión en específico debe de ser ir y predicar a las naciones, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, se lo encomendó a sus discípulos, a sus apóstoles. Y si Jesús lo encomendó, yo creo que cada iglesia local debemos de tener eso como objetivo, ¿sí o no? Si Jesús lo manda, ¿qué tengo que hacer yo? Pues obedecer, ¿no? Obedecer. Pero desgraciadamente, las iglesias locales, por cultura, por situaciones que yo, la verdad, no creo que la cuestión económica sea una excusa. Podemos ser un grupo pequeño, pero si tenemos todos la mente de Cristo y el objetivo de ir y predicar a las naciones, bien podemos. ¿Sí me explico? Desde nuestra trinchera apoyar. ¿Sí me explico? Hace mucha falta la predicación del evangelio, y creo que como iglesias locales lo que hacemos es centrarnos más en en las cuatro paredes que nos rodean, y está bien, pero no es el centro es Cristo, y de ahí la expansión.
¿sí? Desde nuestra trinchera. Considero eso que es muy relevante y es muy importante para nosotros como creyentes y todos nosotros como cristianos. Y te animo a que lo hagas en tus oraciones particulares. Ora por el campo misionero. Yo que he estado, mi esposa y yo hemos estado en el campo misionero, aquí en Jalapa ya vamos a cumplir 10 años ya haciendo misiones, pero ya alcanzamos una zona que es Naolinco y Zacatlán, ya se alcanzó allá, ¿no? Y se está alcanzando, se está predicando allá. Gloria a Dios, porque no nada más está aquí, sino ya estamos allá, estamos expandiendo y eso es bueno. ¿Por qué? Yo me doy cuenta, hermanos, que aquí en el estado de Veracruz falta mucha exposición del evangelio, de verdad. Hay zonas hacia allá y hacia Veracruz hay también, no nada más hacia arriba, hacia Veracruz, Coatepec, más hacia allá. Yo sé que hay más regiones para allá. Hace falta la expansión del evangelio. Hay lugares aquí en el estado, hermanos, en donde no se ha llegado. De verdad, no se ha llegado. Han llegado más. La Coca-Cola, ¿conoces la Coca-Cola? O sea, la Coca-Cola es como una expansión tremenda, ¿no? Y nosotros tenemos una obligación, no podemos dormirnos, no podemos descansar. Tenemos que, número 1, orar por el campo misionero. Número 2, que no sea un campo externo a la iglesia, sino que sea un campo incorporado a la iglesia. Amén. Oremos por los misioneros. Quiero aprovechar el tiempo para brindar y darle las gracias a todos ustedes por el apoyo que le han dado en oraciones y también económico. Algunos de ustedes han aportado para mi sobrina Bárbara, que se fue a África en un viaje misionero y está preparándose todavía, ya llegó a Juárez, todavía continúa su preparación, regresó ya fue a África, estuvo allá y luego ya regresó. Fue un viaje misionero evangelístico, que así se le llama. Fue para apoyo de congregación y regresa y viene a México, ya está en México, se ve con su familia, si el Señor lo permite, ya en próximas fechas, sí, ¿verdad, amor? En estas fechas ya, y gloria a Dios. No sabemos qué planes tenga para ella, a lo mejor yo espero y yo he orado, ojalá y pueda venir Bárbara a visitarnos, ¿no? Y oremos por ella, ¿no? Y esté aquí apoyándonos un tiempo, sería una gran bendición y aprendiendo como misionera en su preparación. Y también, pues bueno, gracias, muchísimas gracias. Quiero aprovechar este tiempo para agradecer el apoyo, porque sé que han estado orando por ella, hemos estado orando como familia y como cuerpo, hemos orado por ella y también sus aportaciones económicas, porque ahí en la cajita han puesto un billetito, un dinerito, con un post-it o con un ticket diciendo para misionera, para sobrina misionera o para misionera. Muchísimas gracias, porque esas aportaciones se le han hecho llegar a Bárbara, ¿sí? Así es que vamos a continuar. ¿Te parece si nos vamos con este tiempo? ¿Por qué? Porque de aquí en adelante estaremos viendo el campo misionero en los primeros siglos. Ahora, quiero empezar de esta manera, hermanos. Tengo que dividir mi introducción en 2 etapas. La primera es el apostolado de acuerdo a Pablo, o el apostolado de Pablo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuántos fueron los apóstoles de Jesús? ¿Cuántos? 12. Ok, los apóstoles de Jesús fueron 11. Los discípulos fueron, ¿cuántos? 12. Ojo, los discípulos fueron, ¿cuántos? 12. Los apóstoles que fueron enviados, ¿cuántos fueron? Fueron los 11. Y ahí estaba también Matías, y los demás que estaban ahí. Y luego escogieron ¿a quién? A Matías. ¿Por qué digo que fueron? Apóstol significa enviado. No sé si me explico. Los apóstoles no fueron apóstoles antes de que Jesús no los enviara. Sí, quiero que quede claro esto. Ellos fueron discípulos primero. ¿Sí me explico? Un discípulo es un alumno. Y fueron 12, pero uno de ellos era el traidor. ¿Quién fue? Iscariote, Judas Iscariote. ¿Sí queda claro esto? Ok, ahora, después seleccionan, los 11 restantes seleccionan ¿a quién? A Matías. ¿Sí te acuerdas de eso? Ya lo vimos en el libro de Hechos. Y ahora él es contado con los 12. Ahí especifica Lucas, a través del Espíritu Santo, utilizando a nuestro hermano Lucas, él pone ahí, y fue contado con los 12. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Y Pablo? Siempre me han preguntado. ¿Y Pablo? ¿Cómo? Sí,
pues Pablo, ¿cómo? ¿Y no fue contado? ¿Fue el 13º apóstol? Y luego cuando se sienten allá en las sillas a juzgar, ¿cómo? ¿Y dónde? ¿Y se sentará Pablo o se sentaría Matías? Y a mí siempre me relegan a Matías, yo no sé por qué. O sea, si la Biblia no lo relega, porque tú sí te das el taco de relegar a Matías. Si la Biblia dice que fue contado ¿con quiénes? Con los 12. ¿No me crees? Vamos por favor antes a Hechos de los Apóstoles. Recuerda, es mi introducción, está dividida en 2 partes. Quiero que vayamos por favor a Hechos, iba a decir Matías capítulo 1, a Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 23. ¿Listos? Fíjense lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 23. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a ¿quién? Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó, ¿quién? Judas, por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre ¿quién? Y fue contado ¿con quién? Con los 11. Ahí está. ¿Quién es el 12º apóstol? ¿Mande? Según la Biblia dice que Matías. ¿Sí o no? ¿De dónde me sacan que es Pablo? No sé de dónde lo sacan. No lo comprendo. Pero aquí dice que el que fue contado con los 11, ¿quién fue? Matías. ¿Sí te fijas? Yo no lo estoy diciendo, lo acabas de leer en tu Biblia. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Sí queda claro? Ok. Ojo, la iglesia tenía, vamos a regresar a Hechos 13, que es parte de mi introducción. La iglesia tenía esto, hermanos y hermanas. Fue creciendo, se fue expandiendo, pero algo muy interesante ocurre. Cuando los apóstoles empiezan a esparcir el evangelio y los discípulos dentro de la misma iglesia empiezan a esparcir el evangelio, con los diáconos y todo, y viene la primera persecución, ¿te acuerdas? Ok, se da, y no es que se dé, sino es la obra del Espíritu Santo, un segundo apostolado. Y es de ahí en donde viene Pablo. Ojo, el apostolado de Jesús es uno, que es el principal, que fueron los enviados directamente por Jesús, que fue Matías y los otros 12, los otros 11 pasados. No sé si me explico. Lo que es Pedro, Juan, ¿quién más? Mateo, ¿quién más? Tomás, Bartolomé, Felipe, ¿no? De tarea aprendernos los 12 apóstoles, no discípulos. Checa, esto es muy interesante, pero ellos fueron enviados ¿por quién? Por Jesús. La palabra apóstol significa enviado. Pero hay un segundo apostolado, hermanos, que se da en el núcleo de la iglesia. No sé si me explico. Pablo fue apóstol de Jesucristo, por supuesto que lo fue, pero fue confirmado, número 1, y enviado, número 2, ¿por quién? Por la iglesia. No sé si me explico. Ok, Pablo fue escogido por Jesús, ¿sí o no? Enviado por Jesús, pero ¿quién lo confirmó y lo afirmó? Lo confirmó y lo afirmó para enviarlo. ¿Quién fue? La iglesia. Este es el segundo apostolado. ¿Por qué? En este segundo apostolado o en estos segundos enviados, confirmados por Jesús, pero enviados por la iglesia, está por ejemplo Bernabé, está por ejemplo Silas, está por ejemplo Pablo. No sé si me explico. Mira, por ejemplo, la semana pasada, haciendo una recapitulación, veíamos que estaban en la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé, y había con ellos maestros y profetas, ¿te acuerdas? Y orando impusieron manos y el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Pablo y ¿a quién? Y a Bernabé. ¿Para qué? Para que sean ¿qué? Enviados. ¿Te fijas quién está enviando?
Esa palabra ahí de enviar es apostolos, es el mismo término de enviado o de apóstol. ¿Sí me explico? Este segundo llamado o este segundo apóstolos o este segundo apóstol llamado, o más bien, estos segundos enviados eran enviados, confirmados por Jesús, pero enviados ¿por quién? Por la iglesia. Por la iglesia. ¿Quién los envió? A Bernabé y a Pablo. La iglesia, aquí lo vimos la semana pasada. Impusieron manos, ¿quiénes? Los que estaban orando. ¿Y qué? Y los enviaron. No sé si me explico. ¿Te acuerdas cuando Pablo es convertido? Que iba caminando, camino a Damasco y se convierte, se le aparece nuestro Señor Jesucristo. Él luego quiso salir a predicar, ¿te acuerdas? Y luego vino una ¿qué? Persecución, así rapidísimo, y se fue. O sea, espérame, no lo dejaron. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ey, espera, momento. Después Pablo, según Gálatas, regresa a Jerusalén, está con Pedro y está con Santiago o Jacobo y Juan, y le tienden la mano en señal de confirmación de que hablan lo mismo, y luego viaja. Y empieza ya su ministerio como apóstol, pero es un enviado. Apóstol en términos normales, hoy en la época, ¿sabes qué es? Es un misionero. Ojo, nada más vamos a cuidar los términos, porque luego no vayan a andar, ay, ahora resulta que el hermano es apóstol. No. El Señor nos libre de eso. Estamos diciendo que había un segundo llamado apostólico o un segundo apostolado que era confirmado por Jesucristo, confirmado por la iglesia y enviado ¿por quién? Por la iglesia. No sé si me explico. Por eso es muy importante que si tú recibiste un llamado del Señor Jesucristo, una iglesia te confirme, te afirmes en esa iglesia, porque en el núcleo de la iglesia, hermanos, es donde viene la afirmación. ¿Quién es el que reina aquí? Dímelo. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Y sabes qué significa eso? Que Él está aquí. Porque el Espíritu Santo mora en más de uno de los que estamos aquí. Somos templos de carne y hueso en donde el Espíritu de Dios decidió habitar. Y por eso el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y nosotros mismos nos damos cuenta que ese llamado es genuino en esa persona que tiene ese llamado. ¿Sí me explico? Y la iglesia va confirmando y afirmando y diciendo, mira, este hermano tiene ese llamado. ¿A qué? A las misiones o a ser enviado. ¿Por qué? Por la iglesia. Como los pastores. Cuando alguien se levanta para ser pastor, ¿qué hay que hacer? Hoy en día, yo recibí un llamado del Señor y ya me voy en un café o en cualquier lugar ahí en la sala de mi casa. Vengan, hay estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque el Señor me llamó. ¿Y la iglesia te confirmó? ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de los llaneros solitarios? Hermano, la iglesia te confirmó. Sí, lo que pasa es que ese hombre se peleó con fulano de tal en otra iglesia y ya salió y fundó mejor su iglesia. ¿Tú crees que eso es de Cristo? Podrás tener el deseo. Y como dice Pablo, 1 de Timoteo capítulo 3, buena obra desea aquel que anhela el obispado, hablando del pastorado. Pero es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, etcétera. 1 de Timoteo capítulo 3. No sé si me explico. La iglesia está encargada, mis hermanos, de vigilar los misioneros y los pastores. ¿Sí me explico? Estamos encargados de eso, familia. ¿Sí queda claro esto, familia? Si el Señor te ha llamado, el Señor, ¿tú crees que va a violentar las mismas escrituras? ¿Tú crees eso? Claro que no, familia, no. Entonces, se cierra mi paréntesis de mi primera parte de la introducción. Esto es muy importante, hay un segundo apostolado, hay un segundo ministerio, hay un segundo llamado al apostolado. Son enviados por la iglesia. Pablo era uno de ellos. ¿Sí me explico? ¿Queda claro esto? Pablo era un misionero. Por eso cuando algunos mencionan que Adoniram Hudson,
O David Brainerd es uno de los ya más nuevos, personajes más nuevos, misioneros más nuevos, que su obra fue dirigida por el Espíritu Santo. El Señor confirmó en ellos ese llamado a lo largo de la historia y confirmados por la iglesia, no me queda ni la menor duda, pero algunos dicen que ellos son los que hicieron o fueron los pioneros de las misiones como el día de hoy. Pero yo les digo, no, mi hermano, ¿sabes quién fue? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Bernabé, Silas, que ellos se fueron y empezaron así como Adoniram Hudson o David Brainerd, que fueron así, caminando, saliendo a buscar personas, a predicarles. ¿Sí me explico? El apóstol Pablo así se fue. Bernabé así se fue. Silas así se fue. Ahí iba Juan Marcos con ellos en este viaje misionero. Y ahí se iban, así se iban, predicando y compartiendo a dónde se encontraron. ¿Y sabes quién le ayudaba a Pablo? Algunos, y es cierto, él al principio él trabajaba, pero después una de las iglesias pequeñas, hermano, en número, ¿sabes qué hacía? Le mandaba recurso. Ya no trabajes, hermano, dedícate al servicio del Señor. Y Pablo dice, es que ¿cómo? Se están desprendiendo incluso de lo que no tienen. Pero esa iglesia pequeñita, los filipenses, ¿te acuerdas? La carta de Pablo a los filipenses. Bueno, la iglesia de Filipos decía, no nos interesa, sigue predicando, ¿qué? El evangelio. Por eso viendo la iglesia de Filipos, creo que el número de miembros no es una incapacidad para poder apoyar a un misionero o para poder ayudar. No sé si me explico, a un misionero. En las misiones, no sé si tú has ido a un viaje misionero, pero en las misiones 100 pesos son como 1000 pesos, hermanos. Es que tengo muy poquito para dar, 100 pesos son como 1000 pesos. Es impresionante cómo el Señor multiplica y cómo opera, pero es necesario la aportación y el apoyo de las congregaciones. Orando y dando, como decía un misionero hace mucho tiempo, y es cierto, orando y dando, ¿sí? Pero hay que ayudar a las misiones. Bien, esto es parte de mi primera introducción. Y mi segunda introducción, que es el texto que vamos a ver, porque esta introducción, de manera general, es de todos los viajes misioneros que vamos a estar viendo hasta llegar a Roma, porque el apóstol Pablo es una que empieza a enfrentar, no sé si tú has leído Hechos, pero empieza a enfrentar, va con los judíos, lo golpean, en una casi lo matan, algunos historiadores mencionan que hasta lo mataron, ¿no? Pero él seguía firme, y vamos a ver muchas cosas, una travesía tremenda que de nuestro hermano Pablo. Ahora bien, en la cárcel, con el cepo, Pablo y Silas, un texto muy popular, cantando en la prisión, ¿te acuerdas, no? Y que se derrumban las puertas, el carcelero tiene miedo. Bueno, ahí vamos a ver todas estas historias en los viajes misioneros de Pablo. Y toda esta introducción es parte de esto, de lo que vamos a estar viendo a partir del capítulo 13 de Hechos. En esta parte, en este texto, quiero que lo leamos. Regreso a mi introducción, que va a ser mucho más breve que todo lo que vamos a estar viendo en esta sección de Hechos. Y dice lo siguiente, Hechos capítulo 13, versículo 4. Ellos, entonces, enviados ¿por quién? ¿Quién los envió? ¿Te fijas? Enviado aquí es apostolos, o sea, enviado. ¿Qué es apóstol? Mira, quiero que vayamos al capítulo 13, versículo 3 y continuemos con la lectura. Entonces, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? El Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ¿qué? Ayunado y orado, les ¿qué? Impusieron las manos y los ¿qué? Despidieron. ¿Quién los llamó? El Espíritu Santo. Primero nuestro Señor Jesucristo, pero aquí les está diciendo en el núcleo de la iglesia y les está diciendo, hey, el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y ¿a quién? Y a Saulo. Y ahorita se va a cambiar el nombre a Pablo y de ahí en adelante ya Lucas lo empieza a relatar como Pablo. Y luego, mis hermanos, dice, ¿pero en dónde? En el centro de la iglesia, en el núcleo del cuerpo de Cristo. No como llanero solitario, ¿te fijas?
No, es que es un misionero. ¿Y de dónde viene? No, pues Dios lo mandó. O sea, quién sabe, ¿no? Checa lo que dice en el versículo 4, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este es Juan Marcos, el que escribió el Evangelio. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado como Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero ¿qué? Resistía. ¿Quién? Elimás, el mago. Entre paréntesis, pues así se traduce su nombre. Se cierra el paréntesis, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillándose de la doctrina del Señor. Hasta ahí, porque del versículo 13 hasta el 52 viene ya habiendo zarpado de Pafos, viene otro viaje misionero. ¿Sí me explico? Aquí viene un primer viaje misionero. Los historiadores mencionan que este es el primer viaje misionero de nuestro hermano Pablo. Ahora, el texto o mi sermón se divide en dos partes. Es la obra del Espíritu Santo, la primera, del 4 al 8. Y dos, el Evangelio siempre tiene resistencia. Del versículo 9 al versículo número 12. Vamos a ver. Y voy con la introducción de este texto. Ya di mi introducción de todo lo que la segunda sección del libro de Hechos 13 hasta Hechos 28, que son los viajes misioneros. ¿Sí queda claro? Y ahorita voy a dar la introducción de este texto de manera específica. Hermanos, quiero empezar de la siguiente manera. ¿Tú has comido papas sabritas? Sí. ¿Mande? Sí. ¿Naturales o adobadas? ¿Mande? ¿Cuáles te gustan más? Bueno, hay de varias, ¿no? Por ahí va a salir uno. Yo soy team chidas. Yo soy team chidas. Mi familia y yo, yo soy del equipo chidas. No sé si has probado las papas chidas, ¿no? Ya me aventé el comercial, también están muy ricas, ¿no? ¿Mande? Bueno, ahora ya esas papas chidas también están muy buenas, ¿no? Son regias. Yo digo son regias, pero están muy ricas. Ok. Pero has probado las de Chile, por ejemplo. Sí, hay de varios sabores. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Las papas sabritas, me voy a enfocar en ellas porque son las más populares. Las amarillas, las saladitas. ¿Sí las has probado esas? Algunos se las comen ¿con qué? El sándwich lo acompañan con papas sabritas, ¿no? Ya me están haciendo el gesto, ¿no? Que sí. Con los hot dogs, ¿no? Con papas sabritas, ¿no? Etcétera. Hay muchas novedades de cómo comer las papas sabritas. Pero a mí quiero empezar mi predicación. Vas a decir, ¿qué tiene que ver con eso? Con lo que estamos, con las misiones. Ahorita vas a ver. Había un eslogan de las papas sabritas, antes, no sé si todavía lo tengan, que decía, ¿te acuerdas? ¿A que no qué? Ay, válgame, hermano. A ver, ¿cuál es el nombre de los 12 apóstoles? A ver, pero de las sabritas hasta en la médula se introdujo, ¿verdad? Por tantos años. Esto es interesante porque el eslogan era, ¿a que no puedes comer qué? Mira, la verdad, ¿a que no puedes comer solo una? Ese es el eslogan, la verdad. ¿Sí o no cuando eras niño no hiciste esa prueba? Yo sí. Decía, a ver si es cierto que no puedes comer solo una, ¿no? Y comía una y me esperaba caray, tengo ganas de otra, ¿no? Y otra. Ahora ya cuando crecí me di cuenta por qué, pues tenían trampa. ¿Cuál es? El exceso de sal.
Mientras más sal tiene, más deseas comer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿A que no puedes comer solo una? Pues claro, porque tienen un exceso de sodio tremendo, el cual tú te las comes, y aunque son sabrosas. El punto es esto, mis hermanos. A que no puedes comer solo una es un punto interesante para estudiar el texto del día de hoy. ¿Por qué? Porque no te puedes resistir. ¿A qué? A comer papas, a comer solo una. Quieres seguir comiendo y comiendo y comiendo. Hay un enfoque muy interesante en el texto del día de hoy. Si bien es cierto, Pablo y Bernabé con Juan Marcos salen en dirección y llegan en dirección a estar predicando el evangelio en ciertas regiones. Hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque empiezan a encontrar luego resistencia. ¿Sí me explico? Resistencia, hermanos. Esto tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Tú no te puedes resistir a comer una papa sabrita. O muchas más cosas. ¿A poco no? Por ejemplo, las donitas de Costco. ¿Las has probado alguna vez? Yo sé que sí. Comes una y otra y otra y otra y las hacen tan diminutas como para que no se sienta la cantidad excesiva de calorías, ¿no? Pero comes una y comes y comes y comes y comes, ¿no? Después andas empachado, pero comiste, ¿no? Esto es interesante, ¿por qué? Porque hay cosas en las cuales no te puedes resistir. ¿A poco no? Estoy hablando de comida. Vas a decir, este pastor siempre saca ejemplos con comida. Es algo interesante, hermanos, pero hay también comportamientos y hay también características de nosotros que no podemos resistir. ¿Sí o no? ¿Qué significa la palabra resistir? Estoy hablando con cristianos y con no creyentes. Todo el ser humano en común tiene cosas en las cuales no se puede resistir. No te puedes resistir de algunas cosas, ¿sí o no? Algunas personas no se pueden resistir de estar mucho tiempo en cama. Algunas personas no se pueden resistir de la pornografía, por ejemplo. Algunas personas no pueden resistir muchas cosas. Ser iracundos. ¿Has escuchado una frase a veces que dice, no, pues yo soy así, el que quiera, ¿verdad? No, pues yo no quiero. O sea, ahí nos vemos, ¿no? Incluso con creyentes he escuchado eso. No, pues es que yo soy así. Hermanos, yo he caído en ese pecado y lo tengo que confesar. Pues es que yo soy así. Yo así hablo. Es un pecado. Es una aberración delante de los ojos del Señor. Lo tengo que confesar, pues es una realidad. Porque hay cosas en las cuales nosotros no ponemos resistencia, familia. Y hoy vamos a ver un texto que es muy interesante y que tiene que ver con esto. Resistir, ¿qué significa, familia? ¿Qué significa resistir? El concepto es este: aguantar, soportar, oponerme a una fuerza, precisión, sufrimiento, tentación o ataque sin ser vencido, ya sea de forma activa, o sea, luchando, o pasiva. ¿Qué significa pasiva? Soportando. Por ejemplo, la Biblia nos demanda que nosotros tenemos que soportar. ¿Sí me explico? Pero también nos manda que tenemos que resistir. Y la palabra soportar tiene que ver con resistencia. Yo voy a soportar, pero no me voy a quedar pasivamente. Ay, sí, que hagan conmigo lo que quieran. No, yo voy a resistir. Voy a soportar, pero resistiendo. O sea, oponiéndome al mismo tiempo con esos comportamientos. Hoy vamos a ver algo muy interesante, mis hermanos. Vas a decir, Alejandro, no leí absolutamente nada de eso en el texto. Tiene mucho que ver. Fíjate, vamos a analizarlo y me voy en el primer punto, la obra del Espíritu Santo, versículo 4 al 8. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Aquí viene Lucas mostrando hacia dónde se fueron, cómo se fueron, y marca el punto que fueron enviados por el Espíritu Santo. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan, ¿por quién? Por ayudante. Y habiendo atravesado la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. La palabra Bar Jesús significa hijo de Jesús, o tiene que ver con Jesús. Ojo, no habla del Jesús del Mesías, No está hablando de hijo del Mesías, no.
ni de hijo de Jesucristo, no. En aquella época Jesús para los judíos era un nombre muy popular. Aquí en México, ¿qué nombre sería muy popular? Guadalupe, María, ¿no? Son nombres muy populares. Bueno, en aquella época el nombre de Judas o de Judá era un nombre popular. Jesús, Josué eran nombres populares. María, por Miriam, la hermana de Moisés, ¿te acuerdas? Era un nombre muy popular. Entonces aquí era Bar Jesús, hijo de Jesús. Muy probablemente algunos historiadores mencionan su padre era ¿quién? Un llamado Jesús o un tal Jesús, que a lo mejor fue prominente o un mago prominente en aquel momento. Sí queda claro, pero no está hablando de que se hacía pasar por el hijo del Mesías. ¿Sí me explico? Eso es muy importante, o por el hijo de Jesús. Porque yo he escuchado algunos sermones o he visto, creo un comentario vi solamente, porque un solo comentario es el que dice que era hijo, que se hacía pasar por hijo de Jesús. No sé si me explico, pero no dice, o sea, el texto, los demás comentaristas históricos no mencionan eso, porque Bar Jesús era judío, pero no conocía la ley. O sea, era una persona que era un falso profeta. No sé si tú sepas, pero los judíos son muy místicos. Muy místicos. ¿Sabes de dónde sacaron algunas personas, espero que no te vea, aquí, que traen un cordoncito rojo colgado a veces? ¡Ay, es para el mal de ojo! ¿Sabes de dónde lo sacaron? ¡De los judíos! ¡De los judíos! Lo sacaron de los judíos. Uno que traen a veces una semilla o una piedra a los niños aquí que le ponen, no sé, es un ojo de venado, les llaman. Vas a decir, ¡ay, el pastor sabe mucho de esas cosas, míralo! Pues sí, tengo que estudiar eso también. Bueno, eso se le llama ojo de venado, es una semilla. Eso lo sacaron también de los judíos, místicos. La cábala es la parte mística judía. El árbol de no sé qué, del cabalístico, es la parte mística judía. Todo eso proviene del judaísmo, ¿sí me explico? Del primer siglo y de antes, pero son muy místicos. Ellos, de ahí sacamos nosotros el mal de ojo. Entonces eso, ¡ay, le hizo mal de ojo! De los judíos. Los judíos tienen muchas cosas para remediar el mal de ojo. De veras, sobre todo los listones rojos y esas cosas, de ahí salió de los judíos, son muy místicos. Y este Bar Jesús era uno de esos. No sé si me explico. No conocía la ley, era judío, pero cuando hace referencia a que era judío, no quiere decir, a veces nosotros asociamos judíos ¿con qué? Con la ley. ¿Sí me explico? Pero no necesariamente, porque estaban los judíos ortodoxos, pero también estaban los judíos místicos, ¿sí? Que se inclinaban por otra parte de brujería y hechicería. De Esceva, ¿te acuerdas? Los hijos de un tal Esceva que eran exorcistas ambulantes, los vamos a ver más adelante. A mí me da risa ese texto porque eran exorcistas ambulantes. Me imagino ahí voceando, a ver, ¿quién quiere endemoniados, se vende 4 por 5, ¿no? Y ahí ofertando, ¿no? Y digo, exorcistas ambulantes, como el de Fierro Viejo, ¿no? Se buscan endemoniados viejos, ¿cómo, no? En fin, ya lo veremos. Entonces, esto es bien interesante, pero eso era esta parte, Bar Jesús. Dice en el versículo 7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón, ¿qué dice? Prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero ¿qué? Resistía. Y es la palabra resistía, lo que yo estaba mencionando ahorita. Resistir significa me pongo enfrente para detener. Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Hasta ahí. Esto es muy interesante, pero quiero mencionar algo, mis hermanos, y creo que se ha tergiversado muchísimo la obra del Espíritu Santo. Para empezar, el Espíritu Santo, mis hermanos, santifica, ¿sí o no? Y eso es parte de su obra. Su nombre mismo lo indica. ¿Espíritu qué? Santo. ¿Y el Espíritu Santo es Dios? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. El Espíritu Santo es Dios mismo. Él habla, Él dialoga, Él oye, etcétera. Él es Dios. ¿Sí? Número 1. Número 2, el Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo da vida. ¿A poco no? Él es el que da vida. Número 3, mis hermanos, el Espíritu Santo preserva, persevera a quienes somos salvos.
El Espíritu Santo es el que hace la obra en los creyentes y mora en nosotros para ayudarnos a crecer en santificación, en la santidad. La obra del Espíritu Santo, mis hermanos, Él nos llama. Él llama a quien va a servirle, al Señor. Pero ¿cómo llama? A través de la iglesia. No sé si me explico. El Espíritu Santo llama. Y tú mira, el Espíritu Santo santifica. ¿Cómo santifica? ¿Como llanero solitario crees que te va a santificar el Espíritu Santo? No, imagínate tú solito. ¿Te acuerdas de la pandemia? Que fue para muchos muy lamentable y muchos se enfermaron y fue lamentable lo de la pandemia. Fueron tiempos muy complicados en donde no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, muchas personas, hermanos, dejaron de asistir a las congregaciones, ¿te acuerdas? Porque se comunicaban y se transmitía en vivo. Y muchos, después de la pandemia, ya no regresaron a las iglesias. ¿Sí te acuerdas de eso? Y fue eso que se batalló en muchas iglesias. Yo puedo decir esto. Algunos que decían ser de nosotros, no eran de nosotros. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Primera de Juan lo dice. Número 2. La pandemia fue un sedazo para la iglesia. Sí, o una criba donde puso a todas las iglesias y lo hizo así Dios. Lo empezó a sacudir para que brotaran los creyentes y que saliéramos y alcanzáramos a más personas. Porque así fue. Porque el caso contrario fue que muchas personas se agregaron. ¿Te acuerdas de eso? ¿De la pandemia? Ahora, es muy interesante esto. Nos faltaba mucho lidiar entre nosotros. En el buen sentido. Porque el unirnos como estamos físicamente nos ayuda a santificarnos unos con otros. ¿Sí o no? Y es lo que utiliza el Espíritu Santo, usa la iglesia para crecer en santificación. Porque aquí ves al hermano, porque aquí detectas cómo somos, aquí nos damos cuenta quién soy. ¿Sí me explico? Porque hay roces, porque hay fracturas, porque hay todo eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer separados de la iglesia? No se puede. Solos es muy fácil congregarte. ¿A poco no? Nadie te ve, nadie te conoce, no sabes, no tienes interacción. Solamente, como hace tiempo una persona me dijo, no, yo sí tengo iglesia, me congrego en la iglesia del pastor John MacArthur. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Viajas cada fin de semana hasta California? ¿Vas y vienes? No, en línea yo veo sus sermones los domingos. ¿Ah, sí? Sí, hermano. ¿Y te conoce? ¿Y lo conoces? ¿Has tenido una consejería al menos con algún pastor de ahí? ¿Sabes si ama a su esposa? Bueno, hermano, es que yo me congrego ahí. No, es que necesitamos. Yo necesito de ti también. Y tú necesitas de mí. Necesitamos los unos de los otros. El Espíritu Santo santifica en medio de ¿qué? De la iglesia. Mis hermanos, el Espíritu Santo envía, como lo estamos viendo, ¿por medio de qué? De la iglesia. Envió a Saulo o a Pablo, ¿y a quién? A Bernabé. Y a Juan Marcos. Otra, el Espíritu Santo recuerda y nos enseña lo que Jesús nos dejó. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo a sus discípulos en ese momento, después sus apóstoles, en Juan capítulo 14 les dijo, el Espíritu Santo, yo les voy a enviar el Consolador, en el contexto hablando de él, y él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Muchas personas tergiversan ese texto diciendo, ya ves, el Espíritu Santo nos va a enseñar. Y lo toman como una especie de ¿cómo se llama? Pues sí, voy a decirlo como si el Espíritu Santo estuvieras tú así orando y de repente el Espíritu Santo te fuera dando y diciendo cómo lo tienes que hacer y qué tienes que hacer. Ah, es que me está enseñando todas las cosas. No. ¿Sabes a qué se refiere Jesús con eso? Eso es bien interesante. Está diciendo esto, mis hermanos. El Espíritu Santo dio dones. ¿Sí o no? ¿A quién? ¿A quién da regalos? ¿A quién? A la iglesia. ¿Para qué son los dones espirituales? Para edificar a la iglesia. Primera de Corintios lo dice Pablo. ¿Qué significa eso?
¿Cómo nos iba a recordar Jesús, el Espíritu Santo, todas las cosas? ¿A través de qué? De la iglesia. ¿Por medio de qué? De los dones. ¿Cuáles regalos entrega? Por ejemplo, hay un don dentro de la iglesia que se llama el don de pastor y maestro. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo crees que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas si no es a través del don del pastor y maestro? ¿Sí te acuerdas? De esa manera nos enseña el Espíritu Santo y nos recuerda todo lo que Jesús nos dijo. A través del don del pastor y del ¿qué? Maestro. ¿A través de qué? De las Sagradas Escrituras. Tú lees tu Biblia en tu casa, espero que lo hagas todos los días. Pero ¿verdad que cuando lo vemos aquí, lo explicamos, cobra un sentido totalmente diferente? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Por el don ¿de quién? Del Espíritu Santo, que opera ¿en qué? En la, ¿dónde? Iglesia. ¿Te fijas? ¿Y si o no te recuerda las cosas de que dijo Jesús? ¿A poco no? Te las recuerda. Mira, Jesús dijo eso. Sí, el pastor lo dijo. ¿Te fijas? Así nos recuerda todas las cosas. Una predicación sometida al Espíritu. ¿Sabes qué es? Es una predicación sometida a su palabra. ¿Sí me explico? Una predicación fuera de la palabra no es el Espíritu Santo. Es invención de la persona que está hablando. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos muestra todas las cosas que ya están establecidas y escritas. Por eso, a los apóstoles dicen, no entendieron en ese momento. Cuando vino el Espíritu Santo comprenden. Cuando Jesús les abre el entendimiento, dice ahí en el Evangelio de Lucas que ellos entendieron todas las cosas que Jesús les había dicho. El Espíritu Santo nos edifica por medio de ¿qué? De la iglesia. ¿Sí queda claro esto, hermanos? Es muy importante porque hay muchas tergiversaciones con esto. En este punto me brinco a mi segundo punto. ¿Por qué? Porque viene Pablo, Bernabé y Juan, navegan, se encuentran a este tal Bar-Jesús que se opone y se encuentran a un procónsul que se llamaba o llevaba por nombre Sergio Pablo, varón prudente, dice en el versículo 7, y le llamaba la atención lo que estaba haciendo Pablo y ¿quién? Y Bernabé. Y esto es bien interesante por lo que estaban hablando. Miren, Pablo ¿en dónde empezó a predicar? ¿Con los gentiles? ¿Con quién? Con los judíos. ¿A dónde fue enviado Pablo? ¿A dónde? A los gentiles. ¿A dónde fue? Con los judíos. O sea, Pablo, sí, vamos primero con los judíos. Es algo bien interesante, pero aquí estando, Sergio Paulo no era judío, era romano. O sea, no era judío, era romano. ¿Y quién le mandó a hablar a Pablo? Sergio Paulo. No sé si me explico. Es más, se llama Paulo, es una derivación de Pablo. Se llama igual. Hay un Pablo que anda hablando algo. Tráiganmelo para acá. El procónsul era el gobernador de la región. Dios le está diciendo a Pablo, Pablo, te mandé, ¿a dónde? A los gentiles. ¿Dónde siempre encontraba oposición? Con los judíos. ¿Dónde siempre lo golpeaban? Con los judíos. ¿Dónde siempre lo apedreaban? Con los judíos. Hasta que dijo, ¿saben qué? Ahí en una parte, su sangre ya no cuenta, yo ya me deshago de ustedes, es por demás, por así decirlo, ¿no? Me voy a los gentiles. ¡Ay! Mi hermano aprendiendo como tú y como yo también. Mira, Pablo me encanta. ¿Sabes por qué? Cuando yo veo y estudio la vida de Pablo en todo Hechos y después en las cartas voy estudiando y analizando su vida conforme él escribe, se parece mucho a mí, o sea, a un servidor. Y veo yo su vida y digo yo, Pablo es muy interesante ver su crecimiento.
¿Cómo va creciendo Pablo también? Si tú lees ahorita Segunda de Timoteo, que es la última carta registrada de Pablo, te vas a dar cuenta, está hablando otro Pablo. Totalmente diferente. Yo con Segunda de Timoteo se me hizo uno en la garganta, lloro. O sea, la leo y lloro. El hermano Pablo escribe algo fascinante en Segunda de Timoteo. Pero yo veo un Pablo muy diferente aquí. Eso sí, aquí muy aguerrido, muy entronado, muy aventado, ¿no? Muy aventurado. Y es bueno, pero muy poco prudente. No sé si me explico, ¿no? Y aquí Dios le está marcando nuevamente en misericordia y amor la ruta que debe de tener. ¿A dónde? A los gentiles, porque ese fue su llamado. Hechos capítulo 9, ¿te acuerdas de eso? Hechos 9, mira, quiero que vayamos por favor y revisemos esto. Hechos 9, tengo mucho que hablar de este tema que es muy interesante. Hechos capítulo 9, por favor. Esto se lo dijo a Ananías, pero también se lo mencionó a Pablo. Porque Ananías se lo menciona a Pablo. Checa lo que dice 9:15. Y el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de ¿qué? ¿De los judíos? ¿De las sinagogas? De los gentiles. ¿Y de qué? ¿Quién era quien le estaba hablando? El procónsul. ¿Sergio quién? Sergio Paulo. ¿Te fijas cómo Dios le está diciendo a Pablo? ¡Hey, Pablo, no te mandé allá! Te mandé pero para que fueras con... No te mandé con los judíos, porque cuando llegaron a Pafos, ¿qué fue lo primero que hicieron? Ir a la sinagoga. Voy con mis hermanos judíos. ¿Por qué? Pues porque yo tengo un mensaje que darles. Que se arrepientan y que crean en Jesús. Y el Señor dice... es que no te mandé ahí. Mira, te mando a un tal Bar Jesús para que se oponga y que te orille a ir con uno que se llama Sergio Paulo. Es más, ese gobernador te va a hablar y te va a decir, ven, quiero escucharte. ¿Sí te fijas? Gentiles, reyes. Y fíjate lo que dice después. ¿Y a los hijos de quién? A los judíos. Pero son hasta el último los judíos. Los primeros son gentiles, reyes. ¿Y qué? Y a los hijos de Israel. ¿Sí te fijas? Regresemos a Hechos 13, por favor. Me encanta porque conforme vamos a ir avanzando en Hechos, vamos a ir viendo el crecimiento de nuestro hermano Pablo también como misionero, porque en una parte me enternece tanto como Pablo está orando. Cuando llega a Corinto, encontraba muchísima oposición y está orando y Jesús le dice, no temas. Hay mucho pueblo mío aquí. Y si le dijo Jesús, no temas, ¿qué estaba orando Pablo? Señor, tengo miedo. ¿Te fijas? ¿Pablo miedo? Pues sí, como tú y como yo. Pablo era como nosotros, redimido por gracia. Y gloria a Dios por eso. Ahora, checa lo que dice más adelante. Dice... brinco a mi segunda sección del sermón, que es muy sencilla. Hermanos, en conclusión aquí en mi primera parte, el Espíritu Santo, familia, llama a través de la iglesia. El Espíritu Santo envía por medio de la iglesia. El Espíritu Santo santifica por medio de la iglesia. El Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo preserva. Aquí nos encontramos con el punto central, familia. Dios nos ayuda para la preservación nuestra. Y los creyentes estamos llamados a resistir. ¿Qué pasó? Dice en el versículo 8, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese
de la mano. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Esto es bien interesante por lo siguiente. El mago Bar-Jesús Elimas resistía al mensaje a Pablo y a Bernabé, o sea, estaba resistiéndolos. ¿Qué significa esto? Se estaba oponiendo, estaba empujándolos, por así decirlo. No sé si me explico. No físicamente, estoy hablando metafóricamente. Estaba oponiéndose con el mensaje del evangelio y el mensaje que traían ellos. Pero algo muy importante es esto, y entro en mi conclusión. El evangelio siempre va a tener resistencia, hermanos, en este mundo caído. Siempre. ¿Qué significa eso? Yo voy a hablar de Cristo y sé, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar? Va a haber resistencia. Algunas personas le llaman oposición y es una realidad. Va a haber oposición. Hermanos, el diablo es real. El diablo es real. No ignoremos sus maquinaciones. Él no quiere que el mensaje del evangelio se propague. Dios está en control, Él es el soberano, por supuesto que sí. Pero el diablo continúa obrando en sus acechanzas hasta el día de hoy, en un mundo caído. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, en donde el Espíritu Santo está en nosotros. Él nos da vida para nosotros. Tenemos que aprender a resistir. Tenemos que aprender a seguir evangelizando y hablando su nombre. La resistencia vendrá siempre, siempre. Aquí, oposición de volada. Nuestro hermano Pablo y Bernabé están teniendo oposición. Y Pablo dice, hermano, y si tengo oposición con el primo que lo voy a ver el fin de semana, le digo, te vas a quedar ciego en el nombre de Jesús. o ¿cómo le hago? No, espera. Porque no, pues aquí le hizo así Pablo. Espera. Ojo, esto fue un milagro que Dios operó por medio del apóstol Pablo. La escritura se estaba estableciendo, se estaba obrando. Pero te digo algo, no quiero sonar carismático, pero es una realidad. Hay personas que se oponen al evangelio y les va mal. Hay personas que se oponen y les va mal. ¿Sí me explico? Es más, para acabar pronto, toda persona que se opone al evangelio le va mal. ¿O no? Entiéndase mal. Porque tú dices mal y lo asocias luego con una vida cómoda. No sé si me explico. Eso no me refiero a eso. Le va a ir mal en todos los aspectos. Podrá tener una vida cómoda, pero tú no conoces el corazón de las personas. Dios sí lo conoce y Dios sabe qué está pasando en ese corazón. Hay personas que podrán tener muchísimas cosas, podrán vivir o podrán aparentar muchas cosas en Facebook, o muchas cosas aparentar. Aparentar es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Alguna vez saliste en una pastorela cuando estabas en la escuela? ¿Fue fácil o no? Tu mamá hizo todo y te batallaste y todo, pero saliste, ¿a poco no? Y ahí la hiciste del burrito sabanero, a mí me tocó. Hermanos, aparentar es muy fácil, ponerte el disfraz es muy sencillo, para el mundo también, pero los corazones los sopesa Dios. A eso me refiero que les va mal, a eso me refiero. Porque luego asociamos las cosas, ¡ay, les va mal! Lo asocias con tu propio pecado. ¿Sabes qué es? El dinero. Eso es cuando tú asocias que les va bien. Si tienes falta de salud, lo vas a asociar con salud. ¿Sí o no? Si no tienes riquezas, lo vas a asociar con ¿qué? Riquezas. ¿Sí te fijas? Sopesa tu corazón, aprende a ver tu corazón. Termino con esto, hermanos. El evangelio siempre tendrá oposición. ¿Te acuerdas de las sabritas? Del eslogan, no puedes comer solo una. Voy a concluir. Aquí, uno que se opuso al Señor y terminó mal, muy mal. Número 1, siempre existirá la resistencia al evangelio hasta el día de hoy, incluso de nuestros seres amados, pero siempre van a resistir al evangelio. Número 2, hermanos, la iglesia siempre, familia, tenemos una gran responsabilidad, y esa responsabilidad es de expandir el evangelio.
Oremos por los misioneros, oremos por los pastores, oremos y prediquemos a Cristo y a este crucificado. Familia, el evangelio tiene un costo. Aquí en la tierra es un mundo caído y va a tener un costo vivir para Cristo. Nosotros somos cristianos y vivimos para Cristo. Amén. Amén. Y va a costar. Te va a costar. Porque no es nuestro mundo. Somos peregrinos en esta tierra. Un peregrino, vamos de paso. De paso. No estamos aquí para siempre. Y así tenemos que aprender a vivir. Venimos de paso, estamos de paso. Porque nuestra ciudadanía es eterna, es la celestial. Y la tenemos en Cristo y gloria a Dios por eso. Ahora, familia, el inconverso, el hijo del diablo, constantemente se opone al evangelio. Y quiero ser claro, hay personas inconversas que tú amas, ¿sí o no? Que es familia tuya, pero no puedes esconder que la Biblia los llama también a ellos hijos del diablo. Y también son así. Necesitan arrepentirse, creer en el evangelio, creer en Jesucristo como su redentor. Siguen siendo hijos del diablo. Hermanos, ora por ellos. No te canses de ellos, por ellos. No te canses. Hubo alguien que te redimió a ti. Hallaste gracia y no fue porque tú la encontraste, sino porque Él te buscó. Él tuvo misericordia de ti. Hey, ora para que también el que tuvo misericordia de ti tenga misericordia de los tuyos. Oremos por ellos. Familia, pero el converso tiende a oponerse también. ¿Cómo, hermano? No. El Señor es el que me persevera, el que me ayuda. El cristiano también tiende a resistir la obra del Espíritu Santo. Te voy a decir cómo. Con su propio pecado. Mira, ya somos redimidos, pero seguimos teniendo rebabitas. ¿A poco no? O sea, tenemos migajas, ¿sí o no? Adentro de nosotros. ¿O no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Dijera Jesús. Hermanos, ¿sabes cómo resistimos nosotros a la obra santificadora del Espíritu en nosotros? Así nos resistimos. Hay pecados, hermanos, pecados que te cuesta mucho confesarlos a los pies del Calvario. Muchos que te cuesta reconocer quién tú eres. ¿Sabes? Ahí te estás oponiendo a la obra santificadora del Espíritu Santo. Te estás oponiendo. Es que no crezco, hermano. Es que sigo igual. Confiesa tu pecado. Pídele al Señor que te examine. ¿Te acuerdas del salmista? Examíname, oh Dios, tú conoces mis pensamientos. Escudriña si existe en mí maldad. ¿Te acuerdas de eso? Una biografía que leía decía en sus oraciones este personaje y decía que oraba: Señor, ayúdame a ser más santo para ti. Y si duele, que duela. Prefiero ir manco, cojo o sin un ojo a la gloria. Pero arranca de mí, por favor, arranca de mí. Sigue purificándome. Hermano, es que no te escudes con el escudo más potente que tenemos nosotros. Es que soy pecador, hermano. Sí, pero tu condición es de redimido por gracia. Y si redimido, como dijera nuestro hermano Pablo en Romanos capítulo 5, y si redimido, ya no somos más esclavos del pecado. Haced morir las obras de la carne. No resistamos. Mira, ¿te acuerdas de las papas? A que no puedes comer solo una. A veces decimos: ay, no puedo, es que no me puedo resistir a comer. No me puedo resistir. Sí, resiste. El Espíritu Santo está contigo y conmigo. Cuando tú das el paso a la resistencia,
en tu condición pecaminosa y le das el paso que opere el Espíritu Santo opera porque está en ti y es una sinergia, así se le llama, y es maravilloso. ¿Quién no batalla con pecados, con pensamientos pecaminosos? ¿A poco no? ¿Verdad que todos batallamos aquí? Por supuesto, de cualquier índole. ¿Quién no batalla con eso? Ay, es que es un pensamiento. Hermano, llévalo a la cruz. Llévalo a la cruz. Y quiero concluir con este texto en Santiago, por favor, y es mi conclusión. Santiago capítulo 1. Y es que con tanta liberalidad hacemos las cosas como cristianos, hermanos. Cuidemos, por favor, nuestra vista, nuestra vida. Cuidamos, por favor, nuestra mente. Cuidémonos de las acechanzas, por favor, del diablo y de nosotros mismos. Santiago capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que soporta. La palabra soportar es resistir. ¿La qué? La tentación. Porque cuando haya resistido, aquí está, resistir nuevamente la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué dice? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Jonathan Edwards decía lo siguiente: todo el pecado inicia con un pensamiento tan pequeño que manipula a la voluntad y lo ejecuta. Por eso es muy importante llevar nuestros pensamientos siempre cautivos a los pies de Cristo. Resistamos, hermanos. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, el día de hoy te damos muchísimas gracias. Ayúdanos a no divagar y seguir adelante como cristianos. Ayúdanos a perseverar, a vivir para ti, a andar por ti. Oramos por nuestros hermanos que no pudieron asistir en esta tarde. Les ponemos en tus manos y quiero solicitarte con todo mi corazón que les ayudes, les fortalezcas y les bendigas en donde quiera que se encuentren. Te ruego que por favor nos ayudes a crecer en tu verdad, que nos ayudes a resistir nuestras condiciones que son pecaminosas y perversas, que no te agradan a ti, Señor. Ayúdanos a ser celosos de nuestros tiempos contigo. Ayúdanos a ser celosos, mi Señor, de la obra que tú has hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Ayúdanos a crecer en la santidad. Por favor, Espíritu Santo, tú lo haces, lo prometiste. Síguenos enseñando. Y oramos por aquellas personas quienes están en las misiones. Les ponemos en tus manos y gracias por esta iglesia local. Gracias por las personas que se están congregando en Acatlán. Les ponemos en tus manos y queremos que tú, mi Señor, sigas proveyendo lo que sea necesario para continuar con la obra en Acatlán. Gracias te damos por este tiempo. En tu nombre, Cristo, nosotros oramos y decimos, familia, amén. Hermanos, me gustaría que vamos a participar de la mesa del Señor.